Jueves 10 de noviembre de 2022, qué gusto que nos acompañen hoy aquí en Contacto Directo. Nuestros invitados son Bruno Segovia, asambleísta independiente, miembro de la Comisión de Fiscalización. Sobre mucho de lo dicho por Carlos Pareja Yannuzeli ayer ante la comisión, vamos a conversar. En Estados Unidos, allá sí, ya hay sentencias y varios procesos avanzan. Por lo empezado a declarar por Nielsen Arias ante la justicia norteamericana, el sentenciado Pareja Yannuzeli pidió ser escuchado en la asamblea. El correísmo reclamó. Vamos a hablar de eso. También nos acompañará Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas. Una revisión a la Proforma 2023, lo asignado a salud, educación, todo el sistema de seguridad, el IES y los subsidios. Para el 2023 continúa el ajuste al país. Lo que se ve es una proforma austera. Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Carlos Pareja Yannuzeli, ex gerente de Petroecuador, ex ministro de Energía y múltiple sentenciado por un abanico de actos de corrupción, compareció ayer a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, donde reveló un esquema de corrupción en el gobierno de Rafael Correa y también en sus alrededores. Ahí estuvo el legislador Bruno Segovia, integrante de esa comisión, asambleísta electo por Pachacutic, por la provincia de La Suay, pero alejado de la disciplina de esa organización política. Hoy se reconoce independiente. Bruno, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenny, gracias por la invitación, un saludo cordial a la ciudadanía y estamos a la orden para conversar. Las declaraciones de Pareja Yannuzeli el día de ayer giraron alrededor de demostrar que le había advertido a Rafael Correa de la corrupción que había dentro de Petroecuador y que el entonces presidente de la República no había hecho nada. ¿Fue convincente el exministro? ¿La documentación que soporta esta afirmación que él hizo es suficiente? Bueno, no sé si suficiente, pero convincente. Primero, es una persona que conocía y estaba dentro del entorno. 10 años como funcionario, como gerente, como ministro, conocía todo el entorno, toda la trama y denunció con lujo de detalles y sobre todo con documentos. Documentos que tienen incluso fe de presentación. Cuando en el 2008 le alerta ya al presidente de la República, en el 2011 nuevamente, alerta a algunas autoridades de toda esta trama, el perjuicio de 5.000 millones de dólares. ¿Qué se pretendió en la comisión? Se confundió o se quiso confundir a la comisión y a la ciudadanía. No estaba siendo juzgado el señor Carlos Pareja Yannuzeli. Él ya fue sentenciado, son 6 sentencias que tiene. Los actos de corrupción están comprobados. ¿En qué gobierno se da? En el gobierno del señor Correa. Y con la participación de todas las figuras prominentes del gobierno de ese entonces. ¿Qué reclama el señor Carlos Pareja? Que fue engañado al hablar sobre la cooperación eficaz, llegaron a un acuerdo y la información que él dio se ocultó. Yo rescataría como hecho fundamental eso, porque algunos casos de corrupción ya se conocen. Pero ¿qué sucede? Que en este país se investiga a discreción. No se investiga a todos los hechos ni a todas las personas. Antes de entrar en ese detalle que usted señala, Bruno, ¿qué lectura le da a los incidentes que de manera insistente intentaron crear los legisladores de UNES y así deslegitimar la comparecencia, las declaraciones de Pareja Yannuzeli, enrostrándole sus sentencias? Estaban manifestando que quisieron desvirtuar, no pueden hacer más, diciendo que es delincuente, que es corrupto, que tiene sentencias. Sí, precisamente porque eso se comprobó, pero él no estaba siendo juzgado. El señor Carlos Pareja ya fue sentenciado, ya fue juzgado, fue demostrado que participó en actos de corrupción. Hay otros procesos y hay sentencias de otras personas, como el mismo señor Jorge Glass, que estaba guardando prisión, el señor Correa, que está prófugo, Alexis Mera, etc. Hay una serie de personas que participaron y que ya están siendo sentenciados. O sea, no se podía tapar el sol con un dedo. La esencia de la comparecencia y el reclamo es que no se investigó todo y no se investigó a todos. Y a eso hay que llegar. Eso es lo esencial y fundamental de esta comparecencia. Estas declaraciones, Bruno, en las que se señala que el atraco del petróleo se cometió en complicidad con la Contraloría de ese entonces, la Procuraduría, la Fiscalía, los ministerios, las empresas públicas y el conocimiento del presidente de la República, sin duda escandalizan. Pero llama la atención justamente lo que usted acaba de señalar, que no se haya
haya iniciado procesos penales alrededor de estos hechos. ¿Por qué cree usted que hay personajes que para la Fiscalía son invisibles, quizás intocables? Son intereses políticos, órdenes, me imagino. Por eso cuestionamos y exigimos. No podía darse esta trama de corrupción sin la participación de Contraloría, Fiscalía, que recibe información, le engañan al señor Carlos Pareja, le llaman a darle una versión para sacarle toda la información y luego esconden. Carlos Vaca, Galo Chiriboga, la señora Ruth Palacios, va a la Comisión Anticorrupción y presenta a la señora Dolores Ordóñez toda la información. Oiga, investiguen, se están llevando el dinero. Obviamente que también le dijimos, entre comillas, porque si él conoce actos de corrupción, ve que hay cosas ilegales, ¿por qué se queda tanto tiempo en el gobierno? Pero bueno, él denunció, no se hizo nada. ¿Qué pasa con los ministros de finanzas que desde entonces no están siendo juzgados? Contra el almirante Luis Aramillo, el señor procurador jurídico de Petroecuador vinculado a Alexis Mera, que dice que daba avisos de legalidad a todos los actos de corrupción o contratos ilegales, no está siendo investigado. El señor Poveda, el exministro Poveda, tampoco está siendo investigado. O sea, aquí la justicia selectiva, a quienes se quiere juzgar, se juzga, hay chivos expiatorios y se juzga dependiendo los casos, obviamente. Ya el señor Reales Bravo, con medidas sustitutivas, ya mismo está en libertad. Calvo Piña igual. No se juzga todos los hechos y todos los delitos. Ese es lo que tiene que hacer la comisión, más allá de los cuestionamientos que hagan los señores de UNES. Obviamente está su líder y gente muy cercana a su movimiento están involucrados. Pero ¿qué es lo bueno y rescatable de esta comparecencia? Los datos que nos dio, los hechos que nos dio el señor Carlos Pareja, por ejemplo, la entrega de $300.000 a Galo Chiriboga, que no se investigó. Él nos dice que Antonio Perea le ofreció $1 millón solo por ser gerente. ¿Cuánto más dieron al resto de funcionarios, de ministros? Investigue. ¿Por qué no se investigó? Eso exigimos que se investigue. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bruno, llamó mucho la atención ayer, yo creo que a todos, que esta afirmación de Pareja Yannuzeli de haberle entregado $300.000 en efectivo en un maletín a Galo Chiriboga en un hotel de Quito, y así mismo como el pedido a contratistas de Petroecuador para que paguen las cuentas de las farras de la Fiscalía en algún momento en Esmeraldas. Y usted pregunta, ¿por qué no se investigó? Pero también, ¿por qué no se investiga hoy? ¿Por qué no se profundiza la lucha contra la corrupción? Si Galo Chiriboga llegó a coger plata, pues tiene mucho sentido que no se haya investigado en ese momento. Pero ¿por qué no se investiga hoy? Justamente eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos ejerciendo nuestra labor de fiscalización y vamos a exigir a la Fiscalía que investigue. Hay que contrastar la información que nos dio el señor Carlos Pareja, documentada, sobre algunos hechos, se han investigado o no, y si algunas personas han sido a propósito dejadas o sacadas de la investigación. No podían hacer solamente 1 o 2 funcionarios. Usted decía hace un momento, había participación del Ministerio de Finanzas, de los fiscales que no iniciaron las investigaciones, de la Secretaría Anticorrupción, de Contraloría, de Procuraduría, de la Procuradora de Petroecuador, etcétera, que no están siendo investigados. A ellos tienen que investigarles. No con ello digo que ya son responsables, pero tienen que ser investigados porque no se lo hizo. Y se lo hizo por delitos menores. Acá nadie debe quedar en impunidad. ¿Y van a llamar a comparecer a la comisión a la fiscal Diana Salazar para que diga por qué ella, en su momento, que es el actual, no ha iniciado investigaciones? Desde luego, la comparecencia se suspendió por lo que una disposición administrativa del SNAI de que se retire el señor Carlos Pareja. Pero nosotros pedimos de que la sesión continúe, que sea convocado nuevamente el señor Carlos Pareja, que termine de dar la información y luego a todos y cada una de las personas que él nombró tienen que ser llamados a la comisión, incluso para que ejerzan el derecho a la defensa y desvirtúen posibles acusaciones que le está haciendo. Y obviamente Fiscalía que diga por qué no se investigó. Fiscalía como institución, entiendo que la señora fiscal Diana Salazar, le pregunté inclusive al señor Carlos Pareja si le entregó la información, si habló con ella, dice que no. Pero era su obligación también investigar, que nos diga al país, no a nosotros, qué pasó, porque no investigó. Lo que ella ha dicho públicamente es de que es información que no se ha contrastado. Oiga, su deber es investigar. Investigue, tenía que investigar a todos y cada una de las personas y todos y cada uno de los hechos que se mencionaron. Son $5.000 millones de perjuicio.
tenía que investigarse. El señor Carlos Pareja lo que dice, yo di esta información, me engañaron. Cuenta, él nos narró que estuvo 4 horas con la fiscal Ruth Palacios dando detalles de toda esta chama de corrupción. Le engañaron, quiso firmar la versión, le dijeron no otro día, pasaron 4 años, no le han llamado. O sea, le engañaron, diga qué tienes, dame la documentación y escondimos. Y ellos tienen que responder también. Obstruyeron la justicia, es fraude procesal. Los fiscales que actuaron tienen que responder. A propósito de tantas dudas, Bruno, que quedan en el ambiente, ¿cómo entienden ustedes como legisladores que Petroecuador no haya denunciado aquí en el país todos estos perjuicios, todas estas corruptelas de las que se viene hablando desde hace un buen tiempo? Entendemos que en su momento, cuando se estaban cometiendo, obviamente pues no iban a ir ellos a ponerse la soga al cuello, pero ahora, ¿por qué no se ha denunciado? Se decía que todavía los actos de corrupción continúan hasta el gobierno actual. Funcionarios siguen actuando. Es lastimoso que es una pena que no haya denunciado Petroecuador, pero no han hecho absolutamente nada. Continúa la trama de corrupción. O sea, no presentaron acusación, no hacen absolutamente nada y esto continúa. El perjuicio al país continúa, por eso deben ser investigados, sancionados, todas las personas que están involucradas. Los que estuvieron en la trama de corrupción en su momento obviamente no se van a denunciar entre ellos, pero los que vienen luego y ven, incluso nos dicen que ni siquiera tienen contabilidad. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Así lo señaló. Tienen contabilidad. ¿Cómo controlan los recursos del país? Por Dios, ¿en qué manos estamos? ¿Y qué hace el presidente de la República? Debe actuar. Debería mandar a la casa a todos los funcionarios, sanear y cambiar. Pero no lo hace. ¿Por qué? Debe responder de él. ¿Qué intereses hay? ¿Qué intereses poderosos hay que no cambian y no combaten la corrupción? Bruno Segovia, asambleísta independiente. Gracias, Bruno, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo y por el análisis a la comparecencia de Carlos Pareja Llanuselli. Muchísimas gracias por la invitación. Luego de la pausa volvemos con Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas. Para el 2023 continúa el cinto apretado, la faja en la economía. Vamos a revisar los puntos claves de la proforma del próximo año. Ya regresamos. La proforma 2023 llega a 31.503 millones de dólares, 3.900 millones menos que el presupuesto codificado 2022. ¿En qué se está recortando? Empecemos con esa pregunta para Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas. Buenos días, Pablo, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, gracias por la invitación, un saludo cordial para todos tus televidentes. La proforma 2023, en esencia, tiene menos déficit fiscal, mayor inversión social. ¿Dónde está esa reducción del déficit fiscal de alrededor de 3.700 millones a 2.600 millones el próximo año? Seguimos con un esfuerzo del orden fiscal. De alguna forma queremos seguir parando ese tren de la despilfar, del endeudamiento. Pero hay en déficit solamente 1.200 millones, los otros 2.500, ¿de dónde salen? Entonces nosotros, por el lado de los ingresos, estamos siendo muy prudentes. Por el lado de los ingresos tributarios proyectamos una estrategia de mayor recaudación sin necesidad de subir impuestos. Y esto es posible con dos mecanismos. Primer mecanismo, un fortalecimiento de la gestión de formalización de la economía. Todo el mundo coincide que la economía ecuatoriana es altamente informal. Entonces, con una economía más formal puedes recaudar más. Primer mecanismo. Segundo mecanismo, dinamización de las ventas. Una economía que sus ventas son más dinámicas te permite recaudar más. Solamente como un ejemplo, nosotros este año en el impuesto a la salida de divisas, que lo hemos bajado por disposición del presidente Guillermo Lasso, al 4%, de enero a agosto recaudamos 963 millones de dólares, versus el 2021, que estaba al 5%, 874 millones de dólares. Es decir, nosotros bajando el impuesto hemos recaudado más. ¿En qué fundamentan ustedes que va a haber un mayor consumo, un consumo superior a los 6 puntos el próximo año, si el crecimiento de la economía apenas va a superar el 3% en cálculos optimistas? Mira, el próximo año, dicho por todos los organismos internacionales, es un año complicado. En el mundo se habla de cuasi entrada de recesión global. Aún así, el Fondo Monetario Internacional proyecta el próximo año con dos características para Ecuador. Primero, está dentro del selecto grupo de países, nuestro país, el Ecuador, que va a tener un crecimiento económico por encima del promedio regional. Creceremos alrededor del 3% cuando el promedio regional es alrededor del 1%, primero. Y segundo, según el Fondo Monetario Internacional, el principal problema mundial, que es la inflación,
¿Saben cuál va a ser la inflación para Ecuador el próximo año? La más baja de todo el continente americano. Entonces, estamos trabajando con una estrategia muy clara de orden fiscal, enfoque social, para yo estar le pregunto preparados sobre el para incremento del consumo de las familias, 6% proyectado. ¿En qué se fundamentan? Se fundamenta en las ventas de este momento. Nosotros este año tenemos un nivel de ventas récord que superan los niveles prepandemia. De enero a septiembre de este año las ventas son, y esto es un dato que lo estoy dando por primera vez, más de 178.000 millones de dólares. Eso es un 14% superior al mismo periodo, enero-octubre del 2021. Y lo más interesante, mucho se habla de la prepandemia. Las ventas del 2019 versus 2018, en el mismo periodo de enero-octubre, solamente crecieron 1%. Es decir, actualmente estamos creciendo 14% en ventas. Eso es un crecimiento importante. 18 de los 20 sectores de la economía nacional están creciendo. Es un crecimiento transversal. Y sin duda se acerca a los 200.000 millones de dólares en ventas que tienen ustedes proyectados para este año. Hablemos de la proforma. En el 2023, a educación 700 millones más, a salud 500 millones más. El grueso de ese incremento, sin embargo, es en salarios, porque en inversiones para infraestructura a estos dos sectores incluso se evidencian recortes. La pregunta es, ¿por qué se sigue con esa tradición de incumplir la disposición constitucional de incrementar el 0.5% sobre el Producto Interno Bruto cada año? El primero, dos cosas. Lo importante, el norte de esta proforma. Bajamos déficit fiscal, que no es fácil porque es justamente hacer lo contrario que hacía el socialismo del siglo XXI con el tren de despilfarro. Nosotros bajamos el déficit fiscal y subimos la inversión social. La inversión social para el 2023 son más de 15.200 millones de dólares. Nunca nadie ha invertido tanto como Guillermo Lasso está poniendo el foco en lo social. ¿Qué son esos 15.200 millones de dólares para el próximo año? Lo que estamos conversando. Presupuestos sectoriales de salud, educación, trabajo, vivienda y bienestar social, bonos. Específicamente en salud y educación, y en educación, para ser más preciso, hay una sentencia de la Corte Constitucional que obliga a aumentar la masa salarial, el gasto corriente, en alrededor de 400 millones de dólares. Entonces, es importante tener en cuenta, nosotros estamos dando cumplimiento a esa sentencia de la Corte Constitucional y por ese motivo se aumenta. Lo que no se puede cumplir, Pablo, es ese 0.5% que consta en la Constitución y que no es que no lo está cumpliendo usted, no lo cumple nadie. Mira, yo lo que te digo, nosotros estamos destinando la mayor cantidad de recursos para la inversión social. Cumplimos con la ley, pero vamos más allá inclusive, porque nunca nadie ha destinado tanta cantidad de recursos al mismo tiempo que está bajando el déficit fiscal, y eso implica un manejo ordenado de la economía y utilizar ese orden para poner el foco en lo social y además desarrollar la microeconomía nacional, que es la obsesión que tiene el presidente Guillermo Lasso, y por eso destinamos más de 1.700 millones de dólares este año desde la banca pública para la reactivación de la microeconomía nacional. No es lo que vamos a hacer, es lo que ya estamos haciendo. Vamos al sector de seguridad, que incluye a los ministerios del Interior, Defensa, Riesgos, Cárceles, entre otros. Este año les van a dar 87 millones de dólares más que el año pasado. En medio de una crisis de seguridad como la que se vive, ese monto suena a poco. ¿Qué pasa con los 1.200 millones que ofreció el presidente? Dos cosas. Primero, el presupuesto sectorial de seguridad aumenta en 185 millones de dólares, de 3.179 millones de dólares a 3.364 millones de dólares. Es un aumento de 185 millones de dólares, primera cosa. Segunda cosa, esos recursos en donde se hacen carne. Por ejemplo, en el presupuesto de la Policía Nacional, que también se lo aumenta con 10 millones. Se lo aumenta un poco más, pero se lo aumenta con respecto al año pasado, al año en curso. Y es importante hacer aquí la comparación de peras con peras, no peras con manzanas, porque por ahí alguien despistado estaba comparando el presupuesto codificado del 22 con el presupuesto inicial del 23. Comparemos presupuestos iniciales. Correcto. Son 10 millones de dólares para la policía. Con eso no alcanza ni para los sueldos de los nuevos policías. El presupuesto de la Policía Nacional, que se lo está aumentando para el próximo año, supera los 1.300 millones de dólares, y esos recursos, parte de eso va destinado al aumento de más de 8.500 servidores policiales, nuevos policías. Nunca nadie ha hecho eso. Aquí lo que se ha hecho simplemente es quitarle recursos y tratar de desarmar a la Policía Nacional. Este gobierno está poniendo más recursos. 1.200 millones de dólares que ofreció Guillermo Lasso hasta el 2025. Correcto. Se entiende 400 millones por año. Se distribuyen de manera proporcional, no necesariamente tiene que ser exactamente igual cada año, pero para efecto del 2023 calzan en los
185 millones de dólares adicionales que estamos dando en el presupuesto de seguridad del 2023 o sea, se puede decir, de 1.200 ofrecidos se están dando 185. Correcto, y son recursos adicionales de manera transversal para el presupuesto sectorial de seguridad. Estamos hablando ahorita de Policía Nacional, 8.500 nuevos servidores policiales, algo muy positivo, y se está trabajando en una forma de poder entrenarlos mucho más acelerada. ¿De dónde va a salir la plata, ministro, para la construcción de los UPCs, para la compra de armamento, para la compra de chalecos? ¿De ese mismo presupuesto? Tienes, digamos, 4 formas de generar los ingresos. Lo primero son los ingresos tributarios, que hemos estado comentando nuestra estrategia de mayor recaudación sin necesidad de subir impuestos. Lo segundo son los ingresos petroleros, que si bien son 5 veces menos que los ingresos tributarios, pero es una fuente legítima de ingresos del Ecuador. Lo tercero es autogestión, que generamos del sector público. Y por último tienes el financiamiento. Entonces, parte de los recursos de seguridad, por ejemplo, lo que tiene que ver con Israel, son recursos que vienen con financiamiento. Entiendo. Para el próximo año, 3.100 millones de dólares en subsidios a la seguridad social, 2.700 millones de dólares en subsidios a los combustibles. Esto último, bueno, algo debería mejorar con esa focalización que no llega, que no termina de llegar. Pero lo primero, lo del IES, se evidencia insostenible. A ver, con el IES debo decir 2 cosas. La primera, este gobierno liderado por Guillermo Lasso está destinando la mayor cantidad de recursos para la seguridad social que cualquier gobierno anterior haya realizado antes. Pensemos que el socialismo del siglo XXI eliminó la contribución del 40% del Estado a la seguridad social. En el 2015, con una ley mal llamada de justicia laboral, eliminaron la contribución, un acto criminal. Y este gobierno solamente pues que la ha restituido, sino que la pone full, porque también un gobierno previo que solamente ponía en el presupuesto aquella pequeña parte que ellos pensaban que iban a poder traspasar a la seguridad social. Nosotros estamos poniendo el 100% de esa contribución. Es un gran esfuerzo que está haciendo este gobierno para hacer lo que se debe hacer, para transparentar las cosas, primero. Segundo, adicionalmente este gobierno, liderado por Guillermo Lasso, con su disposición, se ha estado pagando deudas sociales históricas, porque cuando el Estado le paga a la seguridad social deudas del año 2011 en adelante, deudas que tienen una década, cuánta indolencia de gente que no pagó, de gente que no cobró. Tuvo que llegar el gobierno de Guillermo Lasso al poder para poner orden fiscal, enfoque social y poder ir poco a poco saldando esas deudas históricas. Y tercero, con respecto a la seguridad social, nosotros el próximo año estamos destinando esa cantidad importante de recursos, pero eso no quita el hecho de que la seguridad social tiene un problema, como tú haces alusión, estructural. Y ese es un problema que se tiene que resolver ya en otro ámbito, que no solamente pasa por... Porque no se puede continuar destinando más de 3.000 millones de dólares anuales a ese subsidio. Y ya en una opinión particular mía, tiene que ver con lo que son los sistemas de reparto versus los sistemas de capitalización individual, pero eso es un debate nacional aparte que habría que tener. Hay una duda, ministro. ¿Tienen ustedes un cálculo exacto de cuánto le representa al Estado los acuerdos que se han firmado con la CONAIE, con la FEINE y con la FENOCIN? ¿Cuánto asciende? ¿Cuál es el monto total? Mira, te diría que primero, todo lo que el gobierno nacional ha acordado se lo va a cumplir, porque este es un gobierno de palabra a nivel local, a nivel internacional, y eso te da credibilidad con la gente. Nosotros no sabemos si otras personas dan su palabra y su palabra no vale nada. La palabra de este gobierno, esta palabra vale, primera cosa. Segunda cosa, los recursos están debidamente presupuestados, porque esa es la forma correcta de trabajar. ¿Cuánto? Mira, ya el presupuesto ha sido presentado y ahí se puede ver de manera transparente, línea por línea, cómo hacemos un gran esfuerzo para aumentar la inversión social, y parte de eso tiene que ver con aumentar la inversión social. ¿Cuánto costaron las mesas de diálogo, ministro? Pero al mismo tiempo estamos bajando el déficit fiscal. Mira, te diría que hay valores que de alguna forma estaban en el presupuesto, otros valores ha habido que hacer un mayor esfuerzo. Así que yo invitaría al que quiere ver los detalles que vea la proforma, que es una proforma que en resumen baja el déficit fiscal y aumenta la inversión social a más de 15.000 millones de dólares. ¿2023 es el año en el que se vende el Banco del Pacífico? Mira, es una intención que han tenido los gobiernos los últimos 20 años, me parece que desde la época de Gustavo Nova, que en paz descanse, y eso es parte de las estrategias de monetización legítimas que han tenido los gobiernos, que no se han podido desarrollar antes, y es parte de la visión de esto de acá, de nuestro gobierno. Sea esa monetización o alguna otra, es parte de nuestra mirada en un presupuesto para el 2023 que está debidamente financiado. Si no se da, tienen ahí un hueco de 1.000 millones, ¿no? Ahora, para el próximo año, ¿se van a incrementar los salarios en los $25 prometidos por el presidente de la República? ¿Hay espacio, hay capacidad para eso?
Mira, todo lo que tiene que ver con la visión del gobierno en temas que van más allá de la cartera de Economía y Finanzas. No, pero el primero que le van a preguntar si hay plata para pagar un incremento es a usted. Sí, mira, la palabra del presidente siempre se cumple y esa visión se va a cumplir. Te diría que eso no genera un problema en el sector público. Eso es algo que está debidamente presupuestado, porque de alguna forma en el sector público tu nivel promedio salarial ya está por encima de eso ahí, así que no tienes una real afectación. Y te diría que... ¿Eso afecta a los nuevos empleos? Mira, yo te diría que... Tal como dirigente gremial hubiera dicho no debe incrementarse más allá del monto de la inflación anual. Mira, yo hoy como ministro de Economía te digo dos cosas. Uno, que la palabra del presidente Guillermo Lasso es sagrada y que lo que él promete lo cumple. Y lo segundo que te digo es, hoy tenemos una economía que tiene un nivel de dinamización y crecimiento en ventas que nunca antes se ha tenido, a pesar de los problemas que se tiene. Todavía falta muchísimo camino por recorrer, por mejorar las cosas, falta más por recorrer de lo que hemos recorrido, pero estamos yendo con un norte muy claro, es el norte de la reactivación de la microeconomía nacional, del orden fiscal y el enfoque social. Si hay espacio entonces para ese incremento. Pienso que puede ser algo muy positivo también el seguir dinamizando la economía a través de más inversión y más producción y más consumo. Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas. Gracias, Pablo, por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Aquí termina Contacto Directo. Más información en nuestros informativos. Hasta mañana.